La Comisión Electoral Central de Rusia autorizó este miércoles al partido opositor Yabloko a participar en las elecciones legislativas de septiembre. Se trata del único partido, recordemos, inscrito para participar en los comicios que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania. A pesar de que se intenta dar la impresión de unas elecciones libres, varios de los candidatos de Yabloko han sido excluidos justamente por sus críticas a la guerra. Uno de sus dirigentes fue condenado a prisión en junio. Mientras tanto, la guerra continúa con una jornada protagonizada por un ataque nocturno de drones ucranianos en la anexionada península de Crimea. Al menos 2 personas murieron y otras 5 resultaron heridas. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 259 drones ucranianos sobre 11 regiones rusas y la península de Crimea. Y hablamos de todo esto en Tallinn con el periodista especializado en Rusia, Ricardo Marquina. Un cordial saludo, Ricardo. Vamos con el balance de todos esos ataques de hoy. ¿Está logrando Ucrania romper de alguna manera las líneas defensivas o se trata de avances puntuales sin impacto estratégico? Buenas noches desde Báltico. Bueno, rotura de líneas no hay ni puede haberlo ahora mismo porque ambos contendientes están totalmente atascados, embarrados en la línea de frente. Lo que vemos es un intercambio constante en profundidad entre rusos y ucranianos. Especialmente los ucranianos parecen haber pisado el acelerador estos últimos meses. Hemos visto hoy ataques, como decíais, en varias regiones rusas, también en Crimea, y han golpeado, por ejemplo, en Riazán, una región vecina de Moscú. Lo que intenta Ucrania es que la guerra llegue al centro de Rusia, que los rusos sientan que están en guerra, pero de momento no hay nada ni lejanamente similar a una ruptura del frente. Ambos contendientes consiguen avanzar en algún momento dado varios kilómetros o unos pocos metros, igual algún día, pero el frente parece estar completamente congelado de facto desde hace ya prácticamente un año. Intercambio constante en varias regiones, dices, también en Crimea, lo comentamos, y además, Ricardo, Polonia advierte sobre una nueva ley rusa que justificaría intervenciones en otros países. ¿Podría traducirse esto en acciones concretas? Sí y no. No, empecemos por la parte negativa en cuanto se refiere a los países de la OTAN, lo que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Rusia, lo hemos dicho muchas veces aquí en Deutsche Welle, no tiene capacidad de conquistar Ucrania en 4 años, no tendría capacidad de abrir un frente contra países de la OTAN. Esto es, contra este país, contra Estonia, contra Letonia, contra Lituania, contra la propia Polonia. No tiene esa capacidad. Pero esta nueva ley, que es también sin duda, tiene un componente propagandístico interno muy fuerte, está pensada para otros países, para países que no son parte de la OTAN y que fueron parte de la Unión Soviética y los que Rusia tiene intereses geopolíticos. Hablo evidentemente de Armenia, de Georgia, pero sobre todo de Moldavia. Durante estos últimos meses ha habido allí bastantes tensiones territoriales con el territorio que Rusia ocupa en Moldavia, la región de Transnistria. Estos países exsoviéticos que no tienen el escudo de la OTAN, como sí que tienen los países bálticos, sí que podrían sentirse intimidados por este tipo de nuevas legislaciones que dan al ejército ruso la capacidad de intervenir fuera de sus fronteras. Me gustaría hablar contigo, Ricardo, por último, de otro aspecto que no tiene nada que ver con el campo de batalla propiamente dicho, y es que Rusia ha declarado en búsqueda y captura a Pavel Durov, fundador de Telegram, por presunta colaboración con actividad terrorista. ¿Responde a motivos de seguridad o forma parte quizás de una mayor ofensiva del Kremlin para controlar el espacio digital? Pues sin duda la segunda opción, porque no responde a una cuestión de seguridad, porque los funcionarios rusos utilizan Telegram a diario. La portavoz del Ministerio de Exteriores, la mayor propagandista rusa en la televisión, Margarita Simonian, directora de RT, los ministerios rusos, ministros rusos, expresidentes rusos como Medvedev, utilizan Telegram de manera diaria. Telegram es utilizado por Rusia para reclutar agentes en el extranjero y sobre todo para difundir su propia propaganda. Lo que hay aquí es una vendetta personal contra Pavel Durov por no haber querido borrar de Telegram los canales pro-ucranianos y también aquellos canales que no responden a esa política ultraconservadora rusa, esos canales de Telegram que pueden hablar, por ejemplo, de homosexualidad abiertamente en idioma ruso. Por eso Pavel Durov siempre se ha negado a eliminar ese tipo de contenido y ahora vemos esta vendetta personal que obligará a Pavel Durov a jamás regresar a Rusia mientras Putin siga en el poder. Y seguiremos muy pendientes de todas esas consecuencias. Muchísimas gracias por todo esto. Como siempre, un placer. Ricardo Marquina, en Tallinn, un abrazo. Un gusto. Feliz noche.